Vamos con Hilda Ligo. Gracias, Carla Castro, y por supuesto este baile estuvo muy entusiasta de parte de Cassandra y su equipo. Vámonos ahora a otra cosa, porque después de la pausa comercial vamos a platicar con el doctor Millones Tapia, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Y quisiéramos saber de qué tema vamos a hablar después de la pausa. Pues vamos a hablar de las lesiones benignas de cervix, es decir, del cuello uterino. Muy bien, amigas, amigos, si ustedes tienen alguna pregunta ginecológica, marquen a los teléfonos del estudio 414-2424. La esperamos en Entre Amigas. Amigas, amigos, estoy con el doctor José Juan Millones Tapia, que pues obviamente ya sabemos que es especialista en la biología de la reproducción. Hoy vamos a tener un tema que va a dar continuidad a los temas que habíamos hablado en ocasiones anteriores, como el virus del papiloma humano. Vamos a hablar de las lesiones benignas de cervix. ¿A qué nos referimos cuando decimos estos términos? Bueno, lesiones benignas de cervix, estamos hablando de lo que anteriormente se conocía como displasias. Displasia leve, displasia moderada, displasia severa, las cuales se diagnostican mediante un Papa Nicolau. Después pasaron a tener otro nombre. La displasia leve se llamó NIC1, NIC2 la displasia moderada y la displasia severa NIC3. Entonces te digo esto porque hay gente que lo conoce, tal vez nuestras mamás, no, que tengo una displasia, que me detectaron una displasia en el Papa Nicolau. Después, tal vez más adelante, años después, ya se le conoce como NIC. Eso es un término muy conocido como pacientes NIC1, Ahora, NIC2. doctor, ¿qué es una displasia para los que no? Es un cambio en el epitelio superficial de lo que es el cuello de la matriz, donde cambia de las células normales, empiezan a hacer cambios metaplásicos, sí, displásicos, y entonces ya se empiezan a formar lesiones benignas que pueden detectarse con un simple Papa Nicolau. ¿Por qué? El Papa Nicolau lo que se hace es poner un espejo vaginal y hacer un raspadito con una espátula de madera, así nada más como si estuviera raspando la piel, y toman unas celulitas y lo extiendes, sobre una laminilla. Como las imágenes que vamos a ver en este momento del útero. Sí, son unas, se pone de una manera muy sencilla, míralo. El cervix es la parte inferior. ¿Ves el útero en forma de una perita? Allá abajo, ¿no? Exactamente, en la parte inferior ves el cuello de la matriz y abajo ves que dice vagina, ¿sí? En vagina es donde se pone el espejo vaginal y el cuello de la matriz es el que se visualiza y se toma así, como si fuera un raspadito, pero no duele absolutamente nada. ¿Ves en el centro del cervix, donde está señalado, que hay como un canal? Sí. Allí se introduce un cepillo, ¿sí? Y ese cepillo es como un cepillo de estos para lavar los biberones, sí, que existían antes, que ahora ya... Sí, y no duele absolutamente nada, finitico, que no duele nada, y saca las células de esa parte y se extienden en la laminilla, y ya el patólogo, que es el médico especialista en ver todas las lesiones bajo microscopio, nos va a visualizar y nos va a decir, en el canal cervical está bien, en el epitelio, en la zona de transición, que es donde se producen las lesiones de cáncer, por ejemplo, está con cierta alteración. Las displasias se deben de detectar en el Papa Nicolau, pero ya desde hace unos 10, 15 años para acá se utiliza la colposcopía, que la colposcopía, muchos de ustedes, de tu audiencia, lo debe de conocer, ya lo hacemos todos los ginecólogos. Hace 10, 15 años lo hacían unos cuantos, eran contaditos, fulanito de tal en tal ciudad lo hace. ¿Y cuál es la colposcopía? La colposcopía es visualizar el cuello de la matriz bajo visión de una cámara de video de alta resolución, lo cual visualiza el cuello de la matriz, se le aplica tinciones de Lugol, de ácido acético, para valorar si es que tiene alguna lesión sugestiva de virus del papiloma humano. Si se encuentra alguna lesión sugestiva, se poncha, se toma un trocito de ese tejido y se manda a analizar con el patólogo. Ya esto es algo que le sigue al Papa Nicolau, ¿sí? Sí, bueno, ahora vamos a hablar de los NIC. Digo, yo Sí. la verdad no, sí lo he escuchado, pero por ustedes, ¿no? Ahora vamos a ver qué es el NIC. Bueno, el NIC, como te dije, NIC es neoplasia intraepitelial cervical, y ya sería grado 1, grado 2 y grado 3. El 1 es lo más bajito que existe, lo más leve, para que lo entienda tu audiencia. Allí lo estás viendo, mira, ahí ves las lesiones tipo NIC1, NIC2 y NIC3, ¿sí? Un cuello normal en el primer gráfico, ¿sí? Eso es con un epitelio normal. La zona de transición es la zona de unión entre el canal, el orificio redondito pequeñito que ves adentro, y el epitelio externo. Esa es la zona de transición. Allí es donde se ubica el cáncer. Allí es donde se ubica cuando existe el cáncer. Pero ese está bien, ese es un cuello sano, un cuello normal, como lo dice en la pantalla. En el siguiente, allí puedes ver un NIC1. Ya empiezan los cambios. Allí, por ejemplo, lo ves una zona más blanquita. Esa es una zona acetoblanca. ¿Qué significa?
el virus del papiloma humano tiene algunos receptores que captan el ácido acético y de esa manera es que queda una zona blanca. ¿Qué se hace en esa zona blanca? Se agarra con unas pinzas especiales de toma de biopsia. No, se toma un trocito de ese epitelio y se saca para analizar, porque a veces puede parecer colposcópicamente un NIC1, pero si el patólogo nos dice no, es un NIC2, ya el tratamiento no es el mismo. Un NIC1, como bien lo has dicho, se puede quemar. Una lesión por virus del papiloma humano sin NIC1 se puede quemar, pero ya un NIC2, NIC3 lleva lo que es un cono. Te quitan un trozo del cuello de la matriz y con eso es prácticamente la cura. Te digo prácticamente porque puede existir alguna posibilidad. Sí, y por eso hay que llevar una vigilancia mayor. Ahora, ¿vale? ¿No pueden ya tener hijos con eso? Por supuesto que sí. Sí. Por eso existen especialistas en colposcopía específicamente. Y estamos viendo aquí el 2. Ahí estamos viendo el NIC2, como te das cuenta, los cambios ya son más severos en el cuello de la matriz. Más blanco. Sí, hay zonas más acetoblancas que no captan el lugol. En este caso, ¿por qué? Porque son unas zonas que el lugol es una solución como el isodine, algo parecido, pero con una concentración diferente, ¿sí? Entonces no lo captan y son zonas que también nos hacen a nosotros los médicos, los especialistas, decir, esa es la zona donde debo de ponchar para ver específicamente qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno, hay más cosas que se ven en colposcopía, el puntilleo, la neovascularización y cosas por el estilo. En lo que vamos a, lo que respecta a esto, para que tu audiencia lo conozca, no crean que de un momento a otro les va a dar el NIC3. Tiene que pasar años. Imagínate, te da una infección por HPV. Para que te llegue a un NIC1 pueden pasar de 2 a 3 años. Para que del NIC2 pase a un NIC3 puede pasar de 3 a 4 años. Y así sucesivamente hasta llegar al NIC3. El NIC3 es como la barrera antes de llegar al carcinoma in situ. El carcinoma in situ es el borderline entre lo benigno y lo maligno. Después del carcinoma in situ ya sigue lo que es el carcinoma microinvasor, si es epidermoide, si es de por fuera, si es del canal que te expliqué antes, es el adenocarcinoma. Entonces, ¿en qué NIC decimos que ya podemos tener cáncer? No, los NIC son lesiones completamente benignas. Pues no te da cáncer, pues. Son lesiones premalignas, pero benignas al 100%, pero pueden evolucionar a ser unas malignas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el cáncer de cuello de matriz no debería de existir, pero existe, ¿sabes por qué? Porque hacemos desidia y no vamos a hacernos un simple papanicolau que te lo hacen. Papanicolau anual ya podemos decir, mira, tienes un NIC1 y con este ya te los quito, ¿no? Ahora, el NIC número 3, platíquenos de ese. El NIC 3. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado de que no te hiciste papanicolau para que te pueda aparecer? Varios años, muchos años. Estamos hablando de 6 a 10 años, más o menos, en promedio 8 años. Entonces, pero vamos, también por eso es lo que te decía hace un momento, tenemos que hacernos nuestro chequeo. A veces decimos, pero vamos, me lo hicieron hace 3 años y no tenía nada. Sí, pero también eso depende mucho de la cepa del virus del papiloma humano que te esté afectando. Sabemos, como lo vimos en el día de la plática del virus del papiloma humano, la más agresiva 6, 11, 16, 18. Si son estos más agresivos los que esta persona tiene y tiene los 4, pues va a desarrollar más rápidamente ese NIC. Entonces, ¿este NIC es el último del 3? El 3 y después ya le sigue el carcinoma in situ. Entonces, en este tipo de lesiones... Ya está inflamado. Ya cambia, hay muchos cambios que existen. En ese caso, ¿qué hacen? Le quitan nosotros los médicos le llamamos un cono cervical. No quitamos el útero, solamente quitamos el cono. Un cono es como estos conos que ponen en las calles, ¿sí? En forma de cono, en esa forma similar es lo que quitamos, un trozo en forma de cono de cuello, es decir, su cuello queda íntegro, tratar de que no quede incompetente y todo esto que te estoy diciendo de los conos y esto, lo tratan en los hospitales públicos también. A ver, hasta aquí, ¿podemos tener embarazos? Claro, por supuesto que sí. La otra, edades que pueden contraer estos NICs. Estas edades oscilan desde personas jovencitas, porque cada vez el inicio de la vida sexual relacionado con la vida sexual. ¿Por qué con la vida sexual? Porque desde que empiezas con tu vida sexual eres propenso a padecer el HPV, el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el más relacionado con esto, en más de un 99% de los casos. Ahora, hasta el NIC 3 todo está bien. Ya después, como dices, es la línea que sobrepasa la frontera a lo maligno, ¿no? Después del NIC 3 sigue el carcinoma in situ. Y el carcinoma in situ es el borderline, la línea para pasar a lo maligno y lo benigno. Ok, ¿sí? Ahí todavía se puede hacer algo. Se puede hacer algo, pero ya las condiciones, porque si tú quitas el cono y el borde del cono todavía está de lesión, tienes que volver a reconizar, hacer otro cono adicional, hasta que los bordes quirúrgicos, el patólogo te diga, están libres de lesión. Y todo eso
esto se pudo haber prevenido con un papilón, digo, con un Papa Nicolau anual. Doctor, teléfono y dirección. Estamos en el Instituto Sonorense de Infertilidad, en la calle Nainari, en el número 1028, entre Quintana Roo y Chiapas. Nuestro teléfono es el 413-0278. Muchísimas gracias, doctor Millones, y por supuesto que vamos a estar pendientes de su sección la próxima semana. Y si tienen un tema que quieran sugerir, amigas, pues aquí está el doctor dispuesto a desarrollarlo. Muchísimas